Ética y Mercado. En su conferencia titulada Propuesta de Código de Ética para Mercadólogos Mexicanos, Pablo Lasso dice: la necesidad de establecer un código de ética se relaciona con la definición misma de la mercadotecnia y la profesión de los mercadólogos, los profesionales dedicados a satisfacer las necesidades de los consumidores mediante la creación y el intercambio de productos rentables para la empresa que los ofrece y venderlos a un precio justo. Están centrados en la promesa de satisfacer una necesidad, el modo de comunicarlo, los canales de distribución, el precio, las relaciones del mercadólogo con la empresa, sus competidores y consumidores. He encontrado que en América los códigos de ética funcionan por naciones. Hay canadienses, estadounidenses, brasileños y argentinos, pero no he encontrado un código de ética mexicano, tal vez por la falta de una asociación mexicana de mercadólogos. En el contexto mercadotecnia global, es indispensable un código de ética que ayude tanto a la creación de una asociación mexicana de mercadólogos como a la revalorización moral de una profesión muy criticada en nuestra sociedad por su supuesta falta de valores, promotora del consumismo, solidaria y un largo etcétera de rasgos que todos quisiéramos borrar. Un profesional de la mercadotecnia es quien en su actividad se relaciona con el mercado de cualquier bien o servicio, ya sea que tome parte en decisión de la distribución, comunicación, promoción o características del producto deseadas por los consumidores. Los mercadólogos serán responsables del ejercicio de su práctica profesional, tomando en cuenta que el resultado de sus decisiones, recomendaciones y acciones estará al servicio de la sociedad, las organizaciones y los consumidores en particular. Deberán tener en consideración los siguientes lineamientos según las áreas donde estén involucrados. En los bienes y servicios, deberán ser conscientes de que los bienes o servicios que ofrecen al mercado sean los adecuados a las necesidades de la sociedad, las organizaciones y los consumidores en particular, señalando la naturaleza y función de lo que se ofrece, las garantías y el tiempo de reposición. El producto deberá incluir una información que contenga las indicaciones necesarias para su uso correcto y las medidas de seguridad necesarias. Advertir de cualquier sustitución en cualquier componente del producto que pueda cambiar su uso o afectar la decisión de compra. Señalar todos los costos adicionales que se incurren en la compra del producto. Es obligación de la empresa recibir la comunicación de sus consumidores, ya sea para servicios de postventa, quejas o garantías. El mercadólogo se informará para no colaborar conscientemente en la difusión de productos que causen daños a personas o medio ambiente. En la comunicación y promoción, rechazar cualquier tipo de publicidad que pueda inducir a falsedades, malas interpretaciones, medias verdades o frustraciones en los deseos de los consumidores. En los canales de distribución, no utilizar coerciones, amenazas o cualquier tipo de manipulación en los canales de distribución, que incumplirá además los plazos de entrega. El consumidor podrá cancelar el pedido de un producto que no le haya llegado en el tiempo especificado. En precios
Informar claramente del precio final de cualquier producto o servicio que se ofrezca. No practicar estrategias de precios que puedan conducir a situaciones monopolísticas. En investigación de mercados, no enmascarar estrategias de venta bajo capa de investigación de mercados. Ser íntegro en la obtención de los datos. El solicitante o la empresa que los obtiene se identifique claramente. Hay que dar al consumidor la posibilidad de no proporcionar información propia o de otras personas que serán usadas con propósito de mercado. Si se trata de la elaboración de una base de datos que puede ser vendida a terceras personas, hay que señalarlo expresamente y facilitar la eliminación de dicha base de datos a solicitud expresa del interesado. Ser confiable en la manera de procesar los datos obtenidos en la investigación e interpretarlos evitando cualquier presentación de resultados que pueda conducir a error o falsas conclusiones. Los testimonios que puedan aparecer en las conclusiones deberán estar autorizados por la persona mencionada y encuadrados dentro del contexto en que fueron comunicados para no deformar su contenido. Los productos de la investigación, así como los datos obtenidos mediante las diversas técnicas, serán propiedad del cliente que encargó y pagó el estudio. El mercadólogo, a no ser que se estipule lo contrario, no podrá usarlos ni distribuirlos a terceras personas. Los nombres de los informantes y los contenidos obtenidos se mantendrán en confidencialidad, a no ser que se obtenga un permiso de ellos mismos. En el ejercicio de la profesión, los mercadólogos tienen que ser conscientes de que su conducta puede influir en el comportamiento de otras personas con las que están en relación y finalmente de la sociedad. Por lo tanto, no deben condicionar a empleados, consumidores o proveedores para que desarrollen conductas no éticas. Mantener silencio sobre cualquier información a la que tenga acceso que pueda perjudicar a sus clientes o a la institución en que trabaja. Buscar diligentemente cumplir sus obligaciones, responsabilidades y ser puntual en la entrega de los resultados encomendados. No presentar como suyos, total o parcialmente, datos que hayan sido el resultado del trabajo de otras personas, ni beneficiarse de dichos resultados sin recompensar a quien se los elaboró y que de alguna manera es propietario. No manipular o usar situaciones en beneficio propio o de una manera sucia, de tal manera que se perjudique a la organización o a otras personas con ella relacionadas. La ética en el mundo globalizado. El comportamiento de las sociedades y el nivel de vida que alcancen se ve cada vez más afectadas tanto por el desempeño de las grandes corporaciones como por los programas que surgen de las políticas públicas que lleva a cabo el Estado. En la tarea de lograr el bien común se comienza a discutir la visión tradicional del contrato social, pues ya no solo sería el Estado, sino también las corporaciones las que atenderían problemas de carácter social. Sabemos que no pocas corporaciones obtienen utilidades muy superiores al PIB de muchas economías. Su influencia es notable, sea a través de lo que hacen o lo que dejan de hacer. Este escenario plantea la necesidad de la aplicabilidad de normas éticas para aquellos que toman decisiones que tienen un alto impacto en el bien común, ya sea en el contexto privado como en el de las instituciones públicas. La incidencia de las actividades de las grandes corporaciones en las economías donde despliegan sus actividades
origina una nueva demanda hacia el comportamiento socialmente responsable, tanto para las compañías como para el gobierno que debe fomentarlo. Dado lo anterior, algunos economistas, como el premio Nobel Joseph Stiglitz, comenzó a impulsar la idea de una ética global, mientras el movimiento de la ética empresarial ha tenido su impacto en las administraciones públicas de algunos estados. Por ejemplo, la aplicabilidad de un buen gobierno corporativo se aplicaría también a las empresas que controla el Estado, y el desempeño socialmente responsable no sería una cuestión que atañe nada más a los empresarios. El Estado, entonces, debe de responder a este nuevo contexto. Las iniciativas llevadas a cabo en los países de la Unión Europea parecen haber avanzado mucho en este último decenio a partir de la confianza entre la sociedad civil, el Estado y las empresas. En el caso estadounidense, hay un contrapunto entre los seguidores de la ciudadanía corporativa, en donde el Estado no tiene nada que decir respecto al comportamiento empresarial como ciudadano con deberes y derechos, y los grupos de interés asociados a los fines de la empresa, y otra visión que sí lo permite. En el mundo globalizado, la ética se desplaza entre la capacidad de dar cuenta de las actividades empresariales, es decir, la responsabilidad y la transparencia, y los esfuerzos en cumplir con un comportamiento socialmente responsable más allá del generar una adecuada rentabilidad, porque las empresas, tanto en sus actividades de negocio como en las filantrópicas, afectan el desarrollo y la superación de la pobreza, en esencial en zonas económicamente deprimidas, como ocurre con frecuencia en países como los latinoamericanos, con estadios de desarrollo tan disímiles. En este contexto, el papel del Estado se vuelca en primer lugar a desplegar esfuerzos para promover un comportamiento ético de las actividades de negocios, y en segundo lugar, aprender los conceptos de la responsabilidad social que han desarrollado las empresas y que debieran poder aplicarse al desempeño de las empresas estatales y administraciones públicas. Sin embargo, para quienes que inciden en los temas públicos, detrás de todo este proceso se originan algunas reflexiones que debieran contestar, en especial sobre los fundamentos morales para la globalización. Publicado por Andrés Suárez en jueves agosto 2 del 2007. Conferencista chileno. Ética y equidad. La equidad, del latín equitas, de aequus, igual del griego equitia, virtud de la justicia del caso en concreto, según la definición de la Real Academia Española, la cual posee diferentes definiciones que a continuación se les muestra. Sinónimo de igualdad: bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o por el texto terminante de la ley, de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia. Justicia natural, proposición a la letra de la ley positiva. Moderación en el precio de las cosas o en las condiciones de los contratos. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece. Este ideal está íntimamente enlazado con el precepto exclusivamente jurídico de Ulpiano. En sus tres principios de derecho, el dar a cada uno lo suyo. Existen autores que sostienen que significa benevolencia en la aplicación de consecuencias jurídicas.
Equidad de género. Se llaman género al conjunto de diferencias sociales entre los sexos que son mujeres y hombres, partiendo de los roles, creencias y valores que a cada uno de los sexos se les asignan culturalmente diferenciados entre sí. La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres y la aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en prejuicio del otro. La equidad de género está muy presente en la humanidad desde los inicios de la vida social, económica y política. Desde aquel entonces, la mujer no tenía derecho a ser escuchada, ni a opinar, ni a mucho menos a ser parte de una familia y sociedad. El principio de la equidad es un principio general del derecho. Constituye uno de los postulados básicos de tales principios generales del derecho, su íntima relación con la justicia, no pudiendo entenderse sin ella. Tanto es así que Aristóteles consideraba lo equitativo y lo justo como una misma cosa, pero para él, aun siendo ambos buenos, la diferencia existente entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. De tal forma, citando el diccionario de la lengua española, la equidad es contemplada como la bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. A su vez, se define como justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Por lo tanto, dentro de la definición de este principio encontramos referencias a lo justo, a la justicia. Sin embargo, justicia y equidad son conceptos distintos. El gran jurisconsulto romano Celso definía el derecho como algo que involucraba necesariamente lo equitativo. En el caso del derecho canónico de la Iglesia Católica, el principio de equidad se aplica considerando la mitigación de la rigurosidad en la aplicación de una ley, con el fin de salvaguardar la salvación eterna de una determinada persona. Es obvia la relación tan estrecha entre ética y equidad, pues no se puede considerar ético si no hay equidad, ya que la falta de equidad implicaría injusticia. Actualmente la ONU, los derechos humanos y otras agrupaciones están promoviendo mucho la equidad entre géneros en la aplicación de los derechos, aunque aún falta mucho para que la aplicación de este concepto sea una realidad universal. Ética y cultura. Si queremos retomar el rumbo de un verdadero desarrollo integral, sustentable, justo, equitativo, etc., debemos contar con nuestra voluntad activa en cuanto a seres humanos de este planeta, para que, respetando nuestras legítimas y diversas expresiones culturales, como naciones, como etnias, como grupos y comunidades, nos sumemos al urgente impulso y las tareas correspondientes que nos sean comunes para orientar el proceso de esta dirección, y no en la que actualmente nos conduce e impone el modelo neoliberal, depredador del medio ambiente, marginador de las mayorías empobrecidas,
excluyente de las oportunidades de justicia y equidad para todos. Para ello, debemos crear, desarrollar o impulsar una actitud y compromiso ético acorde con este objetivo, que proyectado en términos sociales, es decir, más allá de lo meramente individual, dé lugar a una identidad cultural que sea la plataforma desde la cual asumamos el compromiso por salvar nuestro planeta, afirmemos nuestros mejores valores e impulsemos un modelo civilizatorio verdaderamente humanista. No considero posible el logro de ideales y objetivos tan nobles como inaplazables, al margen del debate de las diferentes posiciones éticas bajo las cuales la humanidad se organiza y actúa, de la discusión a fondo sobre el concepto del desarrollo que queremos asumir y de la indispensable creación o fortalecimiento de una conciencia sobre ello. Todo ello sustentado en la requerida identidad militante para lograrlo, es decir, que la creación en el fortalecimiento de una verdadera cultura de y para el desarrollo humano sustentable. No cabe duda que en los últimos años el concepto mismo de ética y la preocupación por lo ético y por los valores ha ido tomando mayor relevancia. Estamos hablando de un elemento sustantivo del devenir humano de todos los tiempos, con manifestaciones histórico-culturales claramente diferenciadas en la formulación y aceptación social de las normas morales de convivencia que cada sociedad se va dando, va modificando, volviendo a aceptar y así en un continuo proceso dialéctico, en el que la materialización de las correspondientes normas morales tienen curiosamente los mismos principios éticos, podríamos decir, esenciales. La ética estudia el problema del bien y del mal y el de la conducta humana, independientemente del conjunto de normas que de hecho rigen esa conducta en un momento dado. En cambio, la moral se ocuparía del estudio de esas normas tal como ellas se expresan, de hecho, en las diferentes comunidades humanas. Su repercusión en el desarrollo de las actitudes y comportamientos necesarios para propiciar una nueva cultura de desarrollo tiene que ver con principios y no solo con normas históricas, ya sea jurídicas o morales. Normalmente también es un común entender lo ético como sinónimo de lo bueno, adecuado, correcto, etc. Por ello, cada vez con mayor frecuencia escuchamos frases tales como: lo que pasa es que ya no hay ética, o tal persona no tiene ética o no es ético. Con frecuencia decimos: se ha perdido la ética, ante la escandalosa cantidad de hechos de abuso, injusticia, depredación, autoritarismo, engaño, violencia, etc. Con que cada día ya no nos sorprenden las noticias, pero no es exactamente así. Lo que se ha perdido o está en franco retroceso es esa clase de ética a la que normalmente hacemos referencia al hablar de ética, es decir, la ética de la vida. La ética humanista, o como queramos llamarle a ese conjunto de principios y valores, expresan lo mejor de los ideales de la humanidad a dignidad humana, la justicia, la verdad, el respeto, la tolerancia, la compasión, el amor, etc., independientemente de las particulares expresiones normativas que cada sociedad le da. Pero de hecho existe otra ética, que se va volviendo hegemónica. Es la ética del mercado, la ética neoliberal, la de la competencia, el egoísmo, el abuso, el autoritarismo, la mentira, la violencia, etc. La que vivimos y sufrimos a diario a todos los niveles, a veces como víctimas y otras como cómplices, pero a la cual nos vamos acostumbrando.
aquella que nos permite ya no escandalizarnos ante el deterioro del ambiente, ante el asesinato político o los bombardeos humanistas que asesinan inocentes, o ante bloqueos que someten al pueblo a grandes sacrificios y sufrimientos, sin lograr su ruin objetivo, doblegarlo. Es la ética que nos va haciendo vivir y sentir como normales tales aberraciones. Es la que ha ido instalando en las grandes mayorías, en pueblos enteros, la cultura de la normalidad. Y es justamente esa cultura, con su sistema de valores, de actitudes, de códigos, de normas morales y jurídicas, de expresión artística, etc., la que va dando legitimidad a un modelo ideológico, económico y político, que a la vez que la impulsa, promueve y legitima, se vale de ella para seguir profundizando su propuesta depredadora y excluyente. Es la que va imponiendo un modelo de desarrollo de corte absolutamente economista, al margen de las demás consideraciones que tienen que ver con la expresión humana plena. No estoy confundiéndome ni haciendo del concepto de cultura un sinónimo vulgar de ideología. Por ello, quisiera explorar un poco mi propio acercamiento al concepto de cultura, no sin antes dejar bien claro que debemos reconocer que la ética neoliberal existe, que tiene consistencia y se expresa en formas tan diversas como eficaces, haciendo de sus principios y de sus normas de comportamiento verdaderas construcciones histórico-sociales de carácter cultural. Por último, siguiendo a Paulo Freire, decidimos que entendemos la cultura como la forma en que el ser humano se relaciona con el mundo y con la naturaleza para transformarlas. No podemos, por tanto, reducir lo cultural a solamente aquello relacionado con el arte o las bellas artes. Cultura es costumbre, tecnología, alimentación, vestido, es forma de ser, es conocimiento empírico, medicina popular, medicina científica, es vivienda, es padrón cultural de la misma, es forma de encarar el hábitat, son normas, costumbres, hábitos y valores. Es la expresión de cómo la sociedad va desarrollando su relación con la naturaleza y con el medio, y ahí produce estos elementos y los códigos que la expresan. Cultura, así entendida, no es sólo aquello referido a la parte expresiva de determinado modelo de desarrollo y su práctica histórica, es decir, los códigos que lo expresan: música, lenguaje, vestido, pintura, expresiones artísticas en general, pues estas son, al fin de cuentas, manifestaciones que expresan la percepción objetiva y subjetiva de los hombres y mujeres concretos, en épocas y circunstancias históricas también concretas. Como apreciamos, la cultura tiene que ver con identidad, sentido de pertenencia. Estamos hablando de un elemento sustancial de nuestra posición y actitud ética. Cultura es fundamentalmente identidad y pertenencia. Es referencia hacia algo. Es dotar de sentido y darle sentido a la vida. Por esa identidad, obviamente, es también proceso, es construcción permanente, es dinamismo, es contradicción dialéctica y supone un proceso de construcción dentro de la diversidad cultural, como bien nos recuerda Giulio Girardi. La relación entre cultura, identidad y sentido de pertenencia tiene como sustento la dimensión ética, porque ¿de dónde si no habría de generarse el compromiso con lo que uno es, piensa y siente, sino de la identidad que se tenga con lo que uno cree, es decir, con sus valores, o lo que es lo mismo, con su posición ética frente a la vida y frente al mundo?
Y esto es particularmente importante de señalar en un momento histórico en el que se nos quiere hacer creer que todo lo que tenga que ver con identidad es obsoleto, dado que vivimos un mundo globalizado, que, según nos quiere hacer creer, es el único posible. En este pensamiento posmoderno se encierra la trampa que atenta contra el sentido de identidad verdadero, pues no tendría por qué entrar en contradicción con el inevitable proceso civilizatorio de un mundo cada vez más integrado. Actualmente vivimos la globalización en lo económico, es cierto, pero al mismo tiempo vivimos y sufrimos la desintegración que produce ese modelo de desarrollo neoliberal. Vivimos un mundo cada vez más separado, más marginado y más excluyente en relación con los supuestos beneficios que lo económico debería de generar globalmente para todos y todas. Paradójicamente, un modelo que propone la globalización, es decir, la integración, lo que realmente está generando es la desintegración, la polarización y la exclusión creciente. En todo el mundo, el compromiso, las denuncias y las luchas de los llamados nuevos actores sociales, como los ambientalistas, los ecologistas, las mujeres, los jóvenes, los luchadores por el respeto a los derechos humanos, todos en general reivindican desde una posición ética humanista el respeto a la vida, a la naturaleza y la libertad. Creen en la justicia y en la equidad. Son solidarios entre sí y con los demás. Se saben parte de un mundo y un proceso civilizatorio nuevo, global, informatizado y tecnologizado. Por eso, debemos rescatar los mejores elementos de la ética de la vida. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar.